Primero le pongo una marcha, le pongo la cuña y aflojo los tornillos de la rueda. Ahora le pongo el gato, que va ahí. Hay un cuadrado y ahí va encajado el gato. Este gato es el original de BMW, pero cruje, escuchadlo bien. Ese ruido no me hace mucha gracia, así que si a alguien más le pasa, déjamelo por aquí por los comentarios. Y le pongo la barra esta hacia adentro, así no me tropiezo cuando paso por aquí. Ahora le quito los tornillos de la rueda y saco la rueda. La rueda siempre la pongo debajo del coche, por si el gato se rompe, que esté la rueda. Y también le pongo la borriqueta. Entonces lo primero que hago es este tornillo de aquí, le pongo un poco de aceite. Y luego tengo que sacar estos dos tornillos de aquí. Estos dos tornillos son los tornillos que cogen la pinza. Y es un tornillo que va cogido con una tuerca. Le pongo aceite a la tuerca y al tornillo. Esto lo quito con una 15 y con una 13. Y este es el tornillo que lleva. Con los dos tornillos fuera ya puedo sacar la pinza de freno. Y esta pinza, el cilindro este, luego lo tendré que apretar hacia adentro. Luego lo veréis. Y ahora saco las pastillas de freno, las pastillas van encajadas y las saco hacia afuera. Y aquí me fijé en una cosa, tengo una pastilla de freno más gastada que la otra. Fijaros, aquí se ve bien, y esto es que la pinza de freno no hace bien el movimiento. Tenéis un vídeo específico de cómo cambio la pinza de freno en mi canal. Y aquí donde va la tuerca del tornillo, el movimiento sí que funciona bien. Entonces tiene que ser del cilindro de la pinza, pero es que la pinza es nueva, así que esto es un poco raro. Bueno, ahora tengo que sacar estos tornillos de aquí y como siempre le echo un poco de aceite. Esto lo saco con una 16. Y ahora la cosa se pone seria, tengo que sacar el disco y para sacar el disco tengo que sacar un tornillo que si se hace redondo cuesta mucho de sacar. Así que voy a utilizar esta herramienta que hace mucha fuerza y aquí le pongo adaptadores, le pongo la llave del tornillo y a sacarlo. Con esta herramienta y con el aceite que le había puesto al principio casi no tuve que hacer ni fuerza. Salió muy fácil, menos mal. Aquí veis el tornillo, normalmente siempre están muy duros porque llevan mucho tiempo y aparte llevan fija tornillos, un pegamento especial de tornillos. Y ahora que digo, vale, lo difícil ya está hecho, ahora saco el disco y ya está y lo cambio. Pues el disco no salía, estaba muy duro y estaba pegado prácticamente. Le di un poco unos golpecitos a ver si se movía y nada, esto no se movía, así que cogí un martillo y le empecé a dar golpes, como el disco este lo voy a tirar, pero es que no se movía nada. Así que decidí ponerle aceite con mucho cuidado porque dentro están las zapatas del freno de mano. Y con el aceite tampoco se movía, le di golpecitos, le estuve dando ahí un rato, luego le di también con el destornillador a ver si el disco giraba en el mismo eje, pero nada. Y digo, ¿cómo puede estar esto tan duro si en teoría tiene que estar suelto? Lo que me preocupaba es que el disco ni se había movido. Y después de estar un buen rato decidí coger una palanca y hacer toda la fuerza que podía. Y salió por fin, menos mal porque me había costado muchísimo. Uf, menos mal. Y ahora la base lo que tengo que hacer es lijarla.
Esto lo elijo porque a veces hay un poco de óxido y no queda el disco apoyado plano. Así que con un cepillo de alambre lo elijo bien. Luego le doy con limpiafrenos, esto me quita toda la suciedad y también me quita el aceite que le he puesto antes. Y lo seco un poco y mirad el resultado, ha quedado muy bien. Y le voy a poner estos discos son de la marca TRW. Mi BMW es un BMW normal, no lleva el paquete M, así que los discos son discos normales, no llevan ventilación, son macizos. Y la parte esa del interior está pintada de negro. Ahora ya montarlo es mucho más fácil, simplemente va encajado, tengo que ajustar los agujeros que queden bien, pero también me aseguro de que el disco gira, que no toque con las zapatas de freno. Gira bien, así que ya está. Lo pongo en su sitio y le pongo el tornillo con fija tornillos, es un pegamento especial para tornillos. Y con el tornillo puesto, aún así me aseguro de que los tornillos de la rueda quede bien encajado. ¿Veis que se mueve un poco? Pues lo dejo bien centrado y aprieto el tornillo. Ahora tengo que montar el soporte de la pinza de freno. A todos los tornillos del freno le pongo fija tornillos. Ahora le quito estas chapas, que es donde va la pastilla de freno. Estas chapas las quito porque las tengo nuevas, pero si no limpiaría esta chapa y ya está, dejaría la vieja. Aquí tengo las pastillas de freno nuevas, también son de la marca TRW y aquí sale la referencia. Lo primero que dice cuando abro la caja de las pastillas es que no se pongan pastillas nuevas en un disco viejo, que mejor en un disco nuevo. Esto que tengo aquí abierto y guardado es de otro vídeo. Tengo un vídeo que le cambio la pinza de freno al BMW y es de ese vídeo. Aquí tengo las chapas nuevas. También tengo tornillos y las pastillas de freno, vienen 4. Viene con un manual de cómo se cambian las pastillas de freno y estas son las pastillas. Una cosa importante es que aquí no voy a enseñar cómo desconecto y conecto el sensor de frenos. Tengo un vídeo específico del sensor de frenos, así que cuando se acabe este vídeo te aparecerá el vídeo del sensor de frenos por si quieres verlo. Y aparte viene con una etiqueta que está muy bien, que esto se pone en la maneta del intermitente y esto dice: atención, su automóvil ha sido equipado con nuevas pastillas de freno TRW. Por favor, no abuse de los frenos durante los primeros 200 kilómetros. Esta información es muy importante. Ahora le pongo la chapa simplemente va encajada. Me fijo bien que no roce el disco, la pongo en su sitio y aprieto. Le pongo un poco de grasa de cobre a la pastilla, en la zona donde se desliza y donde toca el cilindro. La pongo aquí y la pastilla también va encajada. Tiene unos raíles, entran dentro y ya está. Y ya están las pastillas cambiadas y el disco cambiado. Y ahora lo que voy a hacer es apretar el cilindro de la pinza hacia adentro y eso lo hago con esta herramienta de aquí. Y ahora ha quedado totalmente plano y ahora sí que hay sitio para que entren las pastillas nuevas. Simplemente tengo que poner la pinza y ponerle los 2 tornillos también con fija tornillos. Como algo le pasa a esa pinza que no se mueve bien, no sé por qué, le voy a poner líquido de frenos nuevo.
Así que en el depósito de líquido de frenos le quito todo el líquido que tiene y le pongo el líquido de frenos nuevo. Yo utilizo este DOT 4 que tiene el punto de ebullición seco mínimo a 260 grados. Y para purgarlo utilizo una llave del 11 y lo que hago es abro mientras tengo un ayudante que está apretando el pedal de freno. Cierro y mi ayudante suelta el pedal de freno. Y esto lo repito varias veces hasta que no sale ninguna burbuja y se ha reemplazado todo el líquido de freno. Lo aprieto bien, le pongo el tapón y ya tengo todo el trabajo hecho. Le pongo la etiqueta para que no se me olvide lo de los 200 kilómetros y en el tablero, en el contador parcial también. Lo pongo a 0 y así lo voy controlando. Una cosa que no me gusta es que este freno se calienta un poco y este es el freno del vídeo. Y este es el freno que hacía que una pastilla se gastara más que otra. Si os fijáis en el disco ahora va rozando porque es todo nuevo, el disco nuevo y la pastilla es nueva. Pero bueno, estaré controlándolo porque el tema de frenos es seguridad. Cuando he acabado una rueda he hecho lo mismo en la otra rueda trasera, así que tengo el eje trasero con frenos nuevos. Déjame tu opinión en los comentarios, qué te ha parecido el vídeo y dale un buen me gusta que ha sido muy difícil sacar el disco. Ya sabes, compártelo con tus amigos, suscríbete y hasta el próximo vídeo.